Buenos días, alumnos. Bueno, seguimos con una clase más de la materia de estructura de hormigón correspondiente a sexto año de la carrera de maestro mayor de obra. Habíamos visto por un lado entonces en el capítulo anterior los métodos de cálculo. Por un lado teníamos el método clásico, que supone la relación lineal entre las tensiones y las deformaciones del hormigón. Para esto se determinan las cargas máximas de servicio y se dimensiona de modo tal que tanto las tensiones del acero como el del hormigón no superen una fracción de la resistencia de los materiales, que se la denomina como tensión admisible. El método de cálculo en los estados límite, la relación entre la tensión y la deformación en el hormigón se establece en una relación que no es lineal, no representa la verdadera distribución de tensiones, pero son compatibles con los hallados experimentalmente. Se determinan las solicitaciones máximas de servicio y se mayoran con un coeficiente de seguridad de carga. La solicitación última, que produce el agotamiento de la pieza, como también la de los materiales, es una resistencia igual a la real, elegida como resistencia de cálculo. Vamos a seguir entonces con la hipótesis de Bernoulli, que ante una determinada solicitación dice que ambos métodos presuponen la validez de Bernoulli. Las secciones planas antes de las solicitaciones permanecen planas al ser sometidas a dicha deformación. Esto implica diagramas de deformaciones específicas lineales y presupone una total adherencia entre el acero y el hormigón. Recordemos que nosotros, en este tipo de estructura, el hormigón siempre es el que va a colaborar a la compresión y la tracción está absorbida por el acero. Entonces, la relación de la tensión de tensión de formación, y entonces vamos a suponer nosotros una viga de hormigón armado, simplemente apoyada y sometida a un estado de carga que va a ir creciendo hasta llegar a la rotura. Analicemos una sección comprendida en el tercio central, en donde se producen los momentos máximos. Entonces hay una viga simplemente apoyada, la línea negra en la parte inferior de la viga representa la armadura, y nosotros vamos a empezar el análisis con una viga sometida a flexión. Aparecen las dos cargas que están ubicadas en el tercio medio. Aparecen las dos cargas que están ubicadas en el tercio medio. Si esa carga concentrada, esas dos cargas concentradas van a ser este que está acá, va a ser el diagrama de momento. Va a ser esta forma, la forma del diagrama de momento. Si esas cargas aumentan, llega un momento en que el hormigón que está adherido comienza a fisurarse. Acá van a ver las fisuras, en la parte central van a ser bien verticales y a medida que yo me aproximo a los apoyos va a ser en forma diagonal. Y entonces tenemos que solamente en esta situación el hormigón solamente colabora a la compresión y a la tracción solamente el acero. Viendo entonces lo mismo, ahí vamos a ver la sección de la viga, y en donde en la parte inferior hemos representado con estos tres circulitos la armadura. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando está sometida, si yo lo estoy analizando esta sección acá en el tercio medio, va a empezar a hacer la deformación. La parte más oscura representa la deformación del hormigón y la parte más clarita representa acá la de la barra, y la parte más clarita representa la deformación del hormigón a tracción. Y ahí tenemos las tensiones. La tensión del hormigón a compresión y las tensiones a tracción. En esta parte están colaborando los dos. En esta parte están colaborando los dos, tanto el acero como el hormigón. Las dos están colaborando a tracción. Si yo aumento las cargas, el hormigón, como no resiste a tracción, se empiezan a producir las fisuras por la tracción del hormigón, las fisuras. Quiere decir que en esta parte ya el hormigón, acá estaban trabajando juntos, a tracción, tanto el acero como el hormigón. Entonces, si yo sigo aumentando las cargas, se produce la fisura del hormigón, el hormigón ya no colabora más a tracción, y solamente vamos a ver, aparte la deformación arriba, sigue siendo forma lineal el hormigón, y solamente colabora el acero.
Cuando hablamos de las tensiones, ¿no es cierto? Tenemos que solamente va a colaborar arriba, este es el diagrama de tensión del hormigón, y en la parte inferior solamente está colaborando el acero. Este sería el estado 2. Si entonces habíamos dicho, el estado 1 es en donde, esto se ve acá, el hormigón colabora a la compresión, pero en la tracción en el estado 1 trabajan en forma conjunta, el hormigón y el acero. En el estado 2, al producirse la fisura de la parte inferior de la viga, ya el hormigón no trabaja más a tracción. Entonces solamente colabora el hormigón a compresión y el acero solito a la tracción. Este sería el estado 2, que cuando se aparecen las fisuras. Y después vamos a ver el estado 3, que el estado 3 es, si yo sigo aumentando las cargas, el hormigón ya no deja de comportarse, miren el diagrama acá que es forma lineal, el hormigón ya no se comporta el diagrama como un diagrama lineal, sino que tiene una determinada, no es lineal, sino que tiene una determinada curva, y entonces acá solamente colabora el hormigón a compresión y el acero a tracción. Esta es la fuerza que representa al hormigón y esta es la fuerza que representa el equilibrio del par interno del acero. La distancia entre la resultante de lo que compone el hormigón y la resultante del acero, esta distancia, que acá la grafiqué con la letra Z, se denomina brazo elástico y es parte de lo que nosotros vamos a utilizar en las fórmulas. Entonces vamos a repasar primero el estado 1. Analicemos la sección en el tercio medio, que era en donde se producían los momentos máximos, momentos flexores, y iniciamos el proceso de carga y en este principio se producirán deformaciones específicas. Acá era lo que decíamos, el estado de tensión es lineal, tanto de la compresión como en la tracción. Entonces, en este estado lo más importante es que en la parte de tracción colabora no solamente el acero, sino también que colabora el hormigón. Y la relación tensión-deformación es lineal. Ese sería el estado 1. En este estado no aparecen fisuras en la estructura. Trabajan en forma conjunta el acero y el hormigón. Al aumentar las cargas, van a aumentar las deformaciones y se producen fisuras en la zona de tracción. Es decir, que el par interno de la estructura, el hormigón colabora a la compresión y la armadura colabora a la tracción. Este estado se denomina el estado 2. La diferencia entre el estado 1 y el estado 2, que la principal es, en este todavía el hormigón trabaja, la relación tensión-deformación del hormigón es lineal, esta es lineal, esta línea es lineal. Y la diferencia principal entre el estado 1 y el estado 2 es que en el estado 1 todavía no se producen fisuras y tanto el acero como el hormigón colaboran a la tracción en la estructura. Pero en el estado 2 se producen las fisuras, ya se supera el límite de tracción del hormigón y entonces queda dividido. El hormigón es el que ayuda a la compresión de la estructura y el acero es el único que trabaja a la tracción. Este sería el estado 2. Es válido hasta valores de tensión donde la compresión del hormigón es del orden de la mitad de la tensión de rotura. Es hasta acá en donde se llega a la relación de la tensión de formación del hormigón, es en forma lineal. Vamos a ver ahora el caso del estado 3. Ahora. Si yo a la estructura la sigo cargando, aparte de que el hormigón ya no colabora a la tracción, ya el diagrama, que era un diagrama lineal, pasa a tener otra forma en ese diagrama. Las deformaciones aumentan y si nos ubicamos en el diagrama del hormigón veremos que ya no es lineal. Este sería el estado 3. El estado 2 es el que se utiliza para el cálculo clásico y el estado 3 es el que se utiliza para el cálculo de los estados límites. Ambos admiten la no colaboración del hormigón en la tracción. Y por un lado la seguridad, en el método de los estados límites, ¿qué se hacen? Se mayoran las solicitaciones de servicio.
Y esto depende de que si la estructura avisa a la fisura, que sean bien visibles. Los coeficientes de seguridad, por ejemplo, en las vigas es de 1,75 el coeficiente de seguridad, porque en las vigas nosotros, si se deforma y se fisura, la podemos ver en la estructura, y las columnas es mayor, es 2,1 el coeficiente de seguridad, porque la columna no va a avisar cuando se produzca alguna fisura. Y después en el método clásico no es posible determinar la seguridad de la estructura, ya que supone un diagrama de tensión-deformación del hormigón lineal. Y entonces el cociente entre la rotura del material y la tensión de trabajo no refleja el coeficiente de seguridad de la pieza. En la determinación de los estados límite, el método clásico establece la tensión admisible a partir de la resistencia media obtenida en los ensayos de compresión del hormigón de varias probetas. La tensión del acero a partir de la tensión correspondiente al límite elástico. Y en el caso del cálculo de la rotura, la resistencia tanto del cálculo del hormigón como lo del acero se hace con la resistencia característica de ambos materiales. Esta de la resistencia característica la vamos a ver en algunos capítulos ahora que estamos estudiando el hormigón, no en estructura resistente, sino también lo vamos a ver en la materia de suelo y hormigón. Bueno, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo en el próximo capítulo.